Bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Hoy vamos a abordar el caso del virus del papiloma humano, el VPH, nuevas medidas preventivas, estado de la cuestión, todo lo que nos puedan contar los especialistas y el alto cargo directivo que hemos traído con ese fin. Paso a continuación ya a presentarles. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos en primer lugar a Jackie Calleja, médico adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Salud de Madrid y que también trabaja en la clínica BIMAN. Hola, buenos días. Buenos días, Javier. A continuación, Susana Granado, jefa de área de la Subdirección de Promoción, Prevención y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, tenemos a otro médico ginecólogo, a Jesús de la Fuente, del Hospital Infanta Leonor, y también vicepresidente de la recién constituida Asociación HPV de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Pues si os parece, vamos a empezar por delimitar el estado de la cuestión, es decir, por qué la población debe concienciarse de que es necesario prevenir la infección por este virus, por el virus del papiloma humano, el VPH. ¿Qué puede suceder si uno se desentiende y no se vacuna ni lo tiene en cuenta, y también incluso desde el punto de vista de la salud pública, no ya cada uno? Si quieres, seguimos el orden de presentación. Jackie. Bueno, pues yo lo que siempre comento cuando hablamos de este tema, fijaos lo importante que es el hito en la medicina en cuanto a la relación de un virus con un cáncer. Es decir, esto es prácticamente hasta ahora inaudito. Es decir, somos capaces de evitar un cáncer, y no solamente el de cuello, en este caso, en relación al HPV, hay otros tipos de cánceres extragenitales incluso. Entonces, la importancia, desde el punto de vista epidemiológico, de evitando la infección, evitar un cáncer. Esto realmente ha supuesto un antes y un después en el manejo de la infección y, sobre todo, en el planteamiento de la prevención de la infección por el HPV. Entonces, lo importante realmente, cuando hablamos de HPV, hablamos de evitar cánceres. Y esto la gente en la población general, como hasta ahora estábamos acostumbrados a que la citología, digamos, era capaz, era una prueba destinada a la prevención del cáncer de cuello, y la citología es una prueba inocua, barata, sencilla de realizar, pues quizá está muy impregnado en la población que ya tenemos algo para evitar el cáncer, y no es así. Es decir, en España, por ejemplo, se producen al año más de 2.000 casos de cáncer de cuello, con una mortalidad muy elevada, de casi el 50%. Entonces, al final, todo lo relacionado al HPV, que no solamente son los cánceres, sino todas las lesiones precursoras, con la gran carga asistencial que supone para el sistema, la carga emocional para los pacientes y, sobre todo, luego, pues, bueno, consecuencias a medio y largo plazo. Es decir, realizamos muchas intervenciones, pues biopsias, colonizaciones, que suponen un aumento en la morbilidad para los pacientes. Entonces, al final, yo diría que realmente la importancia de la infección o de la prevención de la infección por el virus del papiloma humano es la importancia en cuanto a que somos capaces de prevenir un cáncer. Cuando hablamos de las vacunas, decimos, o yo por lo menos digo, que no es una vacuna frente a una infección, es una vacuna frente a un cáncer. Y esto es el quid de la cuestión para que la gente se conciencie y para que la gente entienda de las dimensiones de lo que hablamos a nivel de salud pública, por ejemplo, ¿no? No sé qué opina Susana en este sentido. Pues no puedo estar más de acuerdo. Sin duda alguna, bueno, las vacunas son la estrategia de salud pública que se ha demostrado más eficaz y más eficiente a lo largo de este último siglo. Entonces, efectivamente, en el caso de la vacuna frente al virus papiloma humano, disponemos de una vacuna que va un paso más allá, es una vacuna contra el cáncer. Entonces, desde que es una vacuna que se aprobó en el año 2006 en Europa y que está en los calendarios de vacunación del Ministerio en España y también en concreto de la Comunidad de Madrid desde el año 2008, desde septiembre del año 2008. Entonces, desde que se empezó la vacunación se ha podido ir observando la reducción en carga de enfermedad que se ha producido. Lógicamente, desde que se produce la infección por el VPH hasta que aparece un cáncer de cuello transcurren una serie de años, transcurren aproximadamente 20 años, está estimado, de tal forma que a lo largo de los próximos años continuaremos viendo cómo se va produciendo la reducción en cuanto a carga de enfermedad de cáncer, pero ya la estamos detectando en lesiones preneoplásicas, en lesiones intraepiteliales de grado 1, de grado 2 o en carcinomas in situ.
¿Desde cuándo se pone en la Comunidad de Madrid? ¿Desde cuándo es obligatoria? Desde el 1 de septiembre del 2008 está incluido en el calendario de vacunación infantil de la Comunidad de Madrid. Inicialmente la pauta era de 3 dosis para niñas de 14 años. Empezamos a vacunar a las niñas nacidas en 1994 y actualmente se modificó la ficha técnica de la vacuna y empezamos a vacunar un poquito antes. Ahora estamos vacunando a los 12 años. Exactamente con una pauta de 2 dosis. Por otra parte, también creo que es importante señalar que no solo forma parte del calendario de vacunación infantil de la Comunidad de Madrid, esta vacuna también está incluida en el calendario de vacunación del adulto. En la Comunidad de Madrid disponemos de un calendario de vacunación del adulto desde el año 2005, tenemos 11 años de trayectoria, y en el año 2015 se introdujo la vacuna frente al virus papiloma humano para mujeres hasta 45 años de edad que han sido conizadas por una lesión intraepitelial de grado 1 o grado 2, de grado 2, grado 3, grado CIN2 o superior, o por cualquier tipo de cáncer de cervix. Entonces, esta vacuna se puede poner antes, durante o después del tratamiento, y yo creo que es una medida también pues, que está siendo muy eficaz y muy eficiente. Me gustaría preguntarle ahora a Jesús de la Fuente por la vacunación en el caso de varones, que es algo que es quizá todavía más desconocido entre la población. ¿Está indicada o no está? ¿Y por qué razón? Pues ¿Qué ventajas puede reportar? La vacunación en varones es que es necesaria, es fundamental, y de hecho ya muchos países ya la incluyen, según se han ido viendo los beneficios que tiene esta vacunación, pues muchos países de nuestro entorno han ido adaptando sus calendarios vacunales para incluirla. En concreto, pues fíjate, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Austria, Suiza, Suecia, Israel, todos esos países ya han incluido la vacunación de niños dentro de sus calendarios vacunales. Al varón no se le puede dejar de vacunar. Al varón no podemos dejarle de vacunar porque es una parte fundamental de la cadena epidemiológica del virus. El varón interviene, el varón tiene un papel muy importante. Si no vacunamos a los varones, por ejemplo, si intentamos vacunar solamente a las mujeres para así obtener una inmunidad de grupo que se llama, que protege a todo el mundo, pues por ejemplo los varones que tengan relaciones solo con hombres, los homosexuales, estarían desprotegidos, con lo cual ya estaríamos penando la equidad en ese sentido. Además, eso solamente valdría, la protección de rebaño, que consiste en vacunar a todas las mujeres y extender la vacunación a varones, solamente valdría para un área geográfica determinada, con la movilidad que hay actualmente a nivel mundial. Si alguien viaja a otro país o cambia de entorno y llega a un entorno en el cual eso no se ha producido, pues tampoco estaría protegido, con lo cual si no te vacunas a ti mismo como varón estarías perdiendo protección. Y luego también desde el punto de vista epidemiológico no se interrumpe la cadena de transmisión. Si no vacunamos a los varones siempre dejaríamos un reservorio donde el virus podría persistir, podría mantenerse, y entonces estaríamos pues dejando ahí un potencial sitio donde luego después podrá reactivarse. En España no se vacuna todavía a varones de forma con recomendación oficial, aunque ya la Asociación Española de Pediatría en su último informe sobre vacunación infantil pues también hace esa recomendación que hay que hacerlo o por lo menos informar de los beneficios para hacerlo. Yo creo que, perdóname que haga una matización que me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, pero fijaos, es como plantear otra vacuna que puede afectar a niños y a niñas y que solamente se vacunen las niñas. Esto es así, es decir, el varón también sufre cánceres relacionados con el virus del papiloma, cáncer de pene, cáncer de garganta, laringe, cáncer de ano, con lo cual, desde el punto de vista a lo mejor de salud pública, a nivel de criterios de eficiencia, cuando planteamos una estrategia de cribado poblacional, por ejemplo, atendiendo a coberturas o intentando realizar coberturas a la población general, pero también teniendo en cuenta, como decía Susana, criterios de eficiencia. Está claro que a lo mejor la vacunación en el varón no es tan prioritaria como en la mujer, pero desde luego a todas luces es necesaria, por lo que decía Jesús, en colectivos homosexuales donde la incidencia, la fuerza de la asociación del HPV con el cáncer de ano es elevadísima. Y luego, sobre todo, porque el varón, como bien decía Jesús, es un vector, es decir, forma parte de la cadena de transmisión y sobre todo porque asumimos que la tasa de cobertura de vacunación en la población general no es la que deseamos. Es decir, si el 100% de las mujeres estuvieran vacunadas, seríamos capaces de alguna forma de realizar una protección extendida a los varones.
pero no es así, con lo cual el varón es un actor principal de esta película y también la recomendación de vacunación es totalmente necesaria, es así. Siguiendo con lo que has comentado, y esto sí que es algo como que está a punto de salir, vamos a sacar un estudio de coste-efectividad en España de lo que supone la vacunación y además teniendo en cuenta la nueva vacuna que está a punto de llegar, y bueno, no os voy a adelantar los resultados, pero va a favor de que sí que es coste efectivo una vacunación universal. Luego ya, cuando tengamos el artículo publicado ya lo comentaremos, ¿no? Pero sí, claro. Sí que... Y aparte evitar verrugas genitales en el varón, etcétera, ¿no? A ver, quiero señalar que un poco la recomendación de salud pública que hay hasta la fecha es exclusivamente en mujeres, tanto en el calendario del Ministerio, el calendario de vacunación aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como en el calendario de todas las comunidades autónomas. O sea, la vacunación es exclusivamente en mujeres porque la vacunación está definida para prevenir el cáncer de cervix, hoy por hoy. Esto no quiere decir que efectivamente los calendarios de vacunación son dinámicos, están abiertos y van sufriendo continuas modificaciones e innovaciones en función de la evidencia científica disponible y también la aparición de nuevas vacunas, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que esta vacuna frente al VPH no solamente protege frente al cáncer de cervix, sino a otros tipos de cáncer y también a las verrugas genitales, cuando dentro de la vacuna están incluidos aquellos genotipos que producen también las verrugas genitales. Pero actualmente en España solamente está la vacuna incluida en calendario de vacunación infantil en mujeres. En Europa, efectivamente, Austria la tiene incluida dentro de las recomendaciones del calendario de vacunación oficial y la tiene financiada, y en Italia hay actualmente 9 regiones que tienen aprobada la vacunación. Yo creo que los cambios son lentos y, lógicamente, pues a la larga nos debemos ir planteando modificaciones en el calendario de vacunación infantil. Pero vamos, quiero señalar que actualmente la recomendación oficial, la recomendación de salud pública es exclusivamente a mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Me gustaría aprovechar para preguntarte por la situación de la cobertura vacunal en otras comunidades autónomas, aparte de la de Madrid. Claro. Y a qué atribuyes que si es que no van a la misma velocidad unas que otras, que creo que es no vamos a la misma velocidad. Aquí es importante señalar que la cobertura media nacional es de un 70%. En la Comunidad de Madrid tenemos unas coberturas muy buenas, llegamos al 90% en la primera dosis y estamos por encima, a más del 90% en la primera dosis de vacuna y por encima del 80% en la segunda. La vacuna frente al VPH es una vacuna peculiar, es una vacuna que va dirigida, como he dicho, solamente a las niñas, en una etapa que es preadolescente y adolescente, donde la sexualidad y la fertilidad adquiere gran importancia. Es una vacuna en la que es una edad en la que las niñas no acuden con tanta frecuencia ya a su pediatra o a su médico de familia, por lo tanto era una edad en la que la cobertura es más difícil y además inicialmente planteábamos una pauta de 3 dosis que también es más difícil de cumplir. Entonces yo creo que todo esto dificulta el conseguir buenas coberturas. El hecho de haber reducido la edad de vacunación de los 14 a los 12 años simplifica el cumplimiento del calendario de vacunación. Se pone en el mismo momento, la primera dosis de la vacuna frente al VPH se pone a los 12 años junto con la dosis de recuerdo de la vacuna frente al meningococo C. Entonces esto ayuda mucho también al cumplimiento del calendario. La segunda dosis la ponemos a los 6 meses. En otras comunidades, efectivamente, las coberturas son mucho más bajas. Yo creo que depende un poco de las campañas que también se han hecho para fomentar la vacunación a estas edades. En la Comunidad de Madrid hemos trabajado ya desde el inicio, desde que se empezó a vacunar, como decía, en el año a las niñas nacidas en 1994, en el año 2008 se estuvo trabajando muy activamente para realizar campañas de captación activa de las niñas en esas edades. Entonces depende, yo creo que del papel que juegan los profesionales sanitarios es muy importante en la recomendación de la vacunación siempre, o sea, los usuarios se vacunan porque su médico se lo recomienda. Yo creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Y en segundo lugar, campañas de comunicación o de captación que se puedan hacer desde salud pública para poder captar a las niñas para que vengan a vacunarse. En este sentido, me gustaría preguntaros a los tres por las corrientes que pueda haber, que no sé qué magnitud han alcanzado, antivacunas y qué grado de implicación tienen en este caso. Es decir, aquí hay suficiente evidencia científica, es la pregunta, y por lo tanto no hay ninguna razón para que el ciudadano medio dude de la indicación de la vacuna. Y también incluso haciendo alusión a algún caso que ha habido en la Comunidad Valenciana, que luego tuvo una repercusión mediática quizá exagerada, puesto que solo fueron 2 casos que ahora me explicáis, si queréis, a qué se pudo atribuir o el grado de riesgo real
que tiene la vacuna. Vamos. Desde el punto de vista de salud pública y luego en los casos concretos dejo a mis compañeros clínicos decir que la vacuna frente al VPH es una vacuna segura y eficaz. Se han puesto más de 300 millones de dosis en el mundo y los efectos adversos que se han recogido han sido generalmente locales y leves. Es una vacuna segura y eficaz y desde luego el beneficio supera con mucho los efectos secundarios que puedan aparecer. De ahí la recomendación de salud pública. Entonces yo eso es lo primero que creo que hay que dejar meridianamente claro, ¿no? Por otra parte, continuamente el Comité Asesor de Vacunas para la Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud vigila los posibles efectos secundarios o efectos adversos que puedan aparecer como consecuencia de la vacunación. Inicialmente se asociaron algunos casos de enfermedades desmielinizantes al uso de la vacuna, pero no se ha encontrado ninguna asociación causal en múltiples estudios realizados entre la vacuna frente al VPH y la aparición de enfermedades desmielinizantes. Sí, la vacuna, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, es segura, pero vamos, una confirmación total. Date cuenta que la vacuna del virus del papiloma humano está licenciada en 129 países, forma parte de 60 calendarios vacunales de todo el mundo, las dosis que ya ha comentado ella, y en realidad no hemos tenido ningún efecto adverso que se pueda achacar a esa vacuna y que sea científicamente demostrable. Todas las cosas que se han contado que ha producido, pues tras investigaciones y tras análisis exhaustivos, nunca se ha podido demostrar. No tenemos ninguna duda en ese sentido, y además son vacunas que están vigiladas. Cada comunidad autónoma, en España por ejemplo, cada comunidad autónoma tiene un sistema de farmacovigilancia con una base de datos que recoge eventos adversos que se llama sistema FEDRA. A nivel europeo, la Agencia Europea del Medicamento tiene el EudraVigilance, el VAERS y el CDC, es decir, que están pendientes de lo que pasa con estas vacunas, y siempre que ha habido un acontecimiento adverso que posiblemente podría estar relacionado con las vacunas, se ha empezado una investigación, se ha analizado, no se ha encontrado esa relación causal, se ha emitido un comunicado y se ha aclarado. Yo siempre que hablo de este tema de vacunas y de efectos adversos, invierto la pregunta y digo, todo el mundo habla de cuál es el efecto secundario de vacunarse y cuál es el efecto secundario de no vacunarse. ¿Cuál es el efecto secundario de una mujer de 32 años que no se vacuna? Un cáncer de cuello, verrugas, ese tipo de cosas, y eso pues realmente no lo tiene la gente en cuenta. Entonces, pues bueno, es un tema que está muy demostrado que son seguras. Y el tema de los movimientos antivacunas pues forma parte ahora mismo de la crisis que hay de vacunas en este país, pero no solamente de la vacuna frente al virus del papiloma humano, sino de las vacunas en general. Hay una crisis de credibilidad, una crisis en ese sentido, y los movimientos antivacunas son muy proactivos, están siempre moviéndose y haciendo cosas, y nosotros pues en ese sentido tenemos que intentar también contrarrestar toda esa proactividad, ¿no? Eso es uno de los objetivos por el que nació la asociación HPV Madrid, que hemos creado recientemente, y que el doctor Calleja también forma parte de ella, aparte de concienciar y aparte de explicar, intentar contrarrestar esa proactividad que tienen los movimientos antivacunas con una asociación, pues eso, que desde un punto de vista científico riguroso pues se defiende. Ya como última cosa, hablando también de este tema, es curioso que a nosotros como médicos se nos pide siempre el máximo rigor para dar una recomendación, todo muy escrupuloso, ¿no? Para yo poder recomendar una vacunación tengo que respaldarla con mucha documentación científica, y sin embargo para emitir lo contrario, para decir que ha producido esto, simplemente basta un comentario. Entonces ahí pues siempre estamos un poquito en desventaja, ¿no? Yo quiero señalar también que desde el punto de vista de salud pública, cuando una vacuna se recomienda, ha pasado efectivamente un proceso muy exhaustivo de evaluación de toda la evidencia científica. Es decir, para incluir una vacuna en el calendario de vacunación, pasamos un proceso que a veces es lento porque es muy exhaustivo, ¿no? Entonces, tanto la introducción de una vacuna en el calendario del Ministerio como en la Comunidad de Madrid va avalado por la opinión de un comité, de un órgano colegiado, que es un comité experto que asesora a la autoridad de salud pública a la hora de introducir una vacuna en el calendario de vacunación o a la hora de realizar una modificación de ese calendario. Es decir, que son decisiones muy documentadas y tomadas desde un punto de vista estrictamente científico. Bueno, Jackie, también quiero que no puedo añadir mucho más. Yo creo que cuestionar en el siglo XXI la eficacia de la vacunación es como retroceder 5 siglos en la medicina. Es decir, es como cuestionar el uso de los antibióticos. El beneficio que han hecho la humanidad de los antibióticos es indudable. Entonces, cuestionar
la vacunación frente a enfermedades que en este caso pueden potencialmente causar un cáncer, es como, chico, volver a la Edad Media, ¿no? Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad también muchas veces la de los medios de comunicación, la de incluso compañeros a lo mejor profesionales que por falta de estar documentados o de muchas veces infravalorar la importancia o el peso epidemiológico que tiene, por ejemplo, la infección por este virus, ¿no? Porque esto no es un cáncer que ocurra en los países subdesarrollados o toda la carga de morbilidad, de patología que tiene este virus en nuestro entorno es muy elevada, ¿no? Entonces, es decir, hay que quitarle un poco el protagonismo a este tipo de información sesgada que, como decía Jesús, nos cuesta a veces a nosotros más justificar los beneficios de una estrategia que se ha demostrado segura, eficaz y sobre todo asumible por parte de la población en cuanto a beneficios a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el debate para mí no existe, es decir, no podemos perder ni un minuto en este tema y sino en educar a la población, a los profesionales y no confundir, ¿no? Que a veces nos liamos en dar datos, cifras y confundimos a la gente un poco, ¿no? Hombre, desde luego está claro que en la comunidad científica no hay ninguna duda y si no me equivoco es de las pocas cosas en las que más certidumbre hay dentro de la medicina, las vacunas claro. Y cuando es una estrategia recomendada por la OMS, es decir, que la OMS es un organismo a todas luces que independiente y que vela por los problemas de salud pública a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando tienes este aval, aparte de, como ha dicho Susana, grupos de comités de expertos que asesoran a Consejería de Sanidad, en fin, a organismos independientes en otros sentidos, yo creo que está claro, ¿no?